Saludos a todos los que nos escuchan por este medio. Grabamos este mensaje atravesando la cuarentena que el gobierno mexicano ha implementado con la finalidad de bajar la tasa de contagios ocasionados por la pandemia del coronavirus. Y aunque no podemos reunirnos físicamente como ya lo hemos venido haciendo por años, sí podemos echar mano de la tecnología para poder enviar y comunicar el mensaje del Evangelio a muchos otros lugares y a las casas de nuestros hermanos congregantes. Así que en esta mañana, antes de comenzar para poder compartir este mensaje, me gustaría hacer una oración. Así que desde donde usted esté, le quiero pedir que cierre sus ojos y me acompañe orando al Señor. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de poder reunirnos aún de esta manera. Te pedimos, Señor, en esta hora, para que tú nos ayudes a estar atentos y para poder comprender el mensaje a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pido, Señor, que por favor me utilices para poder compartir de manera correcta el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Y que de esta manera nosotros podamos escuchar y aprender la mejor manera y la mejor vida que podemos tener para poder agradarte a ti. Señor, también queremos pedirte por favor que ayudes a nuestro país y a nuestro mundo en medio de esta situación tan complicada que se ha presentado en estos días. Te pedimos por nuestras autoridades para que ellos puedan tomar decisiones sabias. Te pedimos por los médicos y los hospitales para que les fortalezcas, les ayudes, guardes a cada una de estas enfermeras, a cada una de estas personas que están trabajando incluso sin dormir y sin descanso. Ayúdales, Señor, por favor. En tus manos ponemos a los enfermos, no importa la gravedad de la situación, para que ellos puedan confiar en ti, para que ellos puedan volver a ti, para que ellos puedan pedir tu ayuda. Te agradecemos una vez más, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos esta situación y clamamos, Señor, por tu ayuda. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y en esta hora, el mensaje que vamos a compartir tiene por título La fe ante las tormentas de la vida. Y me gustaría iniciar este mensaje con una declaración que es la siguiente: estamos en los últimos tiempos. Es posible que estos días haya escuchado esta frase de algún predicador, pastor o apóstol diciendo que las señales se están cumpliendo y que el fin está muy cerca. Y aunque algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen con la intención de enajenar a toda persona que puedan con fábulas artificiosas, conteos bíblico-matemáticos fraudulentos y revelaciones falsas, ingeniosas tal vez, pero finalmente falsas. Y es que es triste y lamentable que supuestos siervos del Evangelio usan los tiempos difíciles como los que estamos pasando como humanidad para beneficiarse económicamente. Estos obreros fraudulentos, sin moralidad alguna, intentan vender oraciones de resguardo, mantos de protección espiritual y cosas semejantes a estas por una módica cantidad monetaria. Siembre, dirán ellos, ponga su bendición en acción por unas cuantas monedas y pacte con el Señor para que el mal no llegue a su casa. Son como modernos Johann Tetzel vendiendo indulgencias, diciéndole a la gente que sus familiares saldrán pronto del purgatorio con hacer solamente un pequeño pago. Pero lo cierto es que este hombre, Johann Tetzel, pasó a la historia como un ladrón y como un oportunista. E inicio este mensaje exponiendo este terrible mal porque el tiempo apremia. Y cuanto más se alarguen las medidas de cuarentena, más evidentes serán las intenciones de estos ministros que lo único que aman es el dinero y las ganancias que pueden obtener de las ovejas del Señor. Hermanos,
Tengamos cuidado de estas personas y no caigamos en sus mentiras y en sus engaños, sino que seamos sensatos y sabios, administrando bien los recursos que el Señor nos ha entregado, sobre todo en estos tiempos en donde el horizonte nos muestra vientos de tormenta. Y en cuanto a los tiempos del fin, podemos decir que el Señor no nos ha mandado a buscar señales, hilar teorías y hacer conteos de letras que sumen algún número malvado para poder determinar cuándo es el fin del mundo. Más bien, el consejo del Señor es que estemos siempre preparados, alertas, sabiendo que su regreso es inminente, sí, pero como Él mismo dijera, nadie conoce ni el día ni la hora. También es importante decir que debemos evitar compartir toda cadena de mensajes, videos y publicaciones en redes sociales en donde se utiliza mal la palabra del Señor sin ninguna seriedad ni escrutinio verdadero de cuál es el mensaje de Cristo, adulterando la palabra para que comunique mensajes alarmistas llenos de pánico, odio y terror, olvidando por completo que el fundamento del Evangelio es el amor, plasmado claramente en el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Ahí nosotros podemos leer lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, en situaciones como la que estamos atravesando, es importante destacar que el Evangelio, palabra que se traduce como buenas nuevas, es precisamente eso, un mensaje de buenas noticias. En estos días en donde nuestra sociedad ha sido vulnerada por un virus, enfermando a miles y causando la muerte de muchísimas personas, he sido testigo de cómo muchos hombres y mujeres de fe se han levantado para afirmar con total y absoluta seguridad que el coronavirus es un castigo de Dios. Pastores, sacerdotes y creyentes en general, cuya característica distintiva debería ser el amor y la compasión, hoy levantan el dedo y señalan casi con placer en sus palabras, declarando que esto es un castigo de Dios. Es un castigo de Dios por la homosexualidad, es un castigo de Dios por el aborto, y es un castigo de Dios por la violencia, es un castigo de Dios por la ideología de género. Y no quiero que me malinterprete, por supuesto que todo lo anterior va en contra de la ley de Dios y de hecho en sí es un pecado. Sin embargo, no podemos atribuir al Señor castigos divinos, entre comillas, como si Dios fuera un niño caprichoso que envía catástrofes al mundo cada vez que se molesta porque no le hacemos caso. Esa manera de pensar que tienen algunos religiosos solo refleja su falta de compasión y amor por el prójimo y el poco entendimiento del misericordioso Dios que tenemos. Vez tras vez en su palabra, el Señor nos habla de su carácter de amor y misericordia para con toda la humanidad. Y permítame leerle algunos ejemplos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45, nosotros podemos leer: Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, ahí podemos leer lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, también podemos leer esto: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, afirmar o creer que el coronavirus es un castigo de Dios por los estilos de vida licenciosos que proliferan en nuestro mundo actual es creer en un Dios infantil, voluble e incluso malvado.
Y ese, mis hermanos, no es el Dios que nos presenta la Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, podemos leer de un encuentro que tuvo el Señor Jesús con una mujer samaritana. La historia nos dice que al pasar por la aldea de Sicar, los discípulos fueron a comprar alimentos mientras que el Señor se quedó en el pozo, esperando, cansado por el largo camino. Y mientras esperaba, una mujer samaritana se acercó al pozo porque iba a sacar agua, y aunque en este momento no vamos a leer el pasaje por completo, ya que usted puede leerlo con tranquilidad en casa esta semana, repito, es capítulo 4 del Evangelio de San Juan, sí me gustaría en este momento poder contrastar la actitud que mostró el Señor Jesús con aquella mujer frente a la actitud que tuvieron los discípulos. Y mientras que el Señor Jesús, a pesar de su cansancio por el largo camino, tuvo el tiempo para hablar con esta mujer y para poder compartirle el mensaje del Evangelio, y no solamente eso, sino que Él no la despreció ni la rechazó por el hecho de ser samaritana, ni por su procedencia, ni por su estilo de vida, ni por su pasado pecaminoso. Eso es lo que hizo Cristo. Por otro lado, los discípulos, ellos sí se sobresaltaron cuando de lejos vieron que una samaritana, y esto lo digo de una manera despectiva, una sucia samaritana hablaba con el Señor. Porque en ese entonces los judíos consideraban que los samaritanos eran personas impuras y por lo tanto no deberían tener contacto con ellos. Y como ya mencionaba hace un momento atrás, parece ser que las cosas no han cambiado hasta el día de hoy entre los discípulos de Cristo. Seguimos señalando y condenando al pecador, olvidando que nuestro Señor habló de perdón y de salvación. Continuamos considerando impuros o inferiores a otros por su estilo de vida, desestimando el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para habitar entre los pecadores, entre todos nosotros. Señalamos y apartamos al enfermo espiritual, condenándolo a una muerte eterna, y no recordamos que nuestro Maestro dijo: los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 2, versículo 17. Luego entonces, podría alguno preguntar, ¿debemos permitir que sigan con sus vidas erradas, con su vida en pecado, y solamente predicar del amor de Dios? Y la respuesta es no. Por supuesto que no. Debemos aprender del Señor y debemos ser como Él, debemos ser como Cristo, firme y compasivo a la vez. El Señor fue firme, no minimizando el pecado de la mujer samaritana, sino diciéndole que su estilo de vida era pecaminoso y era incorrecto. Pero al mismo tiempo el Señor fue compasivo al ofrecerle a esta mujer el agua de vida eterna, el mensaje del Evangelio y una oportunidad de perdón y de salvación. Firme y compasivo a la vez. Sin embargo, de alguna manera hemos aprendido que debemos elegir solo una de estas dos cosas. O somos firmes o somos compasivos. Sin embargo, la firmeza sin compasión se transforma en un evangelio cruel, y la compasión sin firmeza es un evangelio diluido. Por tanto, y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, nosotros debemos ser firmes y compasivos al mismo tiempo. Pues en el camino del Señor, la firmeza y la compasión no se contraponen, sino que se complementan, y son necesarias ambas cosas para poder compartir de manera correcta y efectiva el mensaje del Evangelio de Cristo. Una vez hecha la advertencia contra los oportunistas y en contra de una firmeza cruel en el Evangelio, es importante mencionar que estamos frente a tiempos difíciles en el planeta a causa de la pandemia actual. Y no solo eso, sino que también es muy probable que en los próximos días vengan pruebas muy difíciles para cada uno de nosotros.
Por tanto, como siguiente punto, me gustaría enfatizar sobre el papel que tiene la fe ante las tormentas de la vida. Y lo primero que quiero que recordemos, para los que han estado asistiendo regularmente a las predicaciones en este año 2020, es que en Dios cada prueba tiene un propósito. Y quiero ser honesto con ustedes, hermanos. Pretender saber cuál es la lección que Dios quiere darnos frente a una prueba de magnitud mundial sería pecar de arrogancia, soberbia y orgullo multiplicado por 1000. Sin embargo, lo cierto es que sí podemos ver algunas lecciones generales que el Señor nos da por medio de esta prueba llamada coronavirus. En la epístola de Santiago, capítulo 4, el versículo 14 y 15, ahí nosotros podemos leer lo siguiente. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una lección que Dios nos da por medio de esta pandemia es la facilidad con la que nuestros planes pueden ser desmoronados. Desde reservaciones de vacaciones hasta grandes convenciones, pasando por eventos planeados hace meses e incluso a las Olimpiadas, todos estos programas han sido pospuestos o cancelados, y esto es algo que tan solo hace unos meses habría sido impensable. Pero ahora, un virus, algo microscópico, ha puesto en jaque todos nuestros planes como humanidad. Y aquí la lección sobre este punto. Tal vez usted, como buen creyente, ya lo hacía, pero estoy convencido que a causa de esta pandemia, muchos cristianos regresarán a encomendar en las manos del Señor cada idea, cada plan, cada actividad, reconociendo que es Dios quien nos guarda, quien nos prospera, nos ayuda y nos lleva a buen puerto. En otras palabras, volveremos a encomendar nuestros pasos a Dios. Una segunda lección que nos deja esta pandemia es nuestra gran dependencia que tenemos ante Dios. En estos días habrá personas infectadas por este virus, moribundos e incluso gente que perderá algún ser querido. Y este golpe de fragilidad hará que muchas personas vuelvan al Señor y se reencuentren con la Biblia y con la fe. Aún los más fuertes, inundados por el temor y la desesperanza de esta situación, van a reconocer cuánto dependemos del Señor. Y cómo no vamos a aferrarnos a Él, y cómo no podemos reconocer que dependemos de Él, si nosotros podemos leer cosas como el Salmo 27, en donde el versículo 1 dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el versículo 13 continúa diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por tanto, la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente de fortaleza y de ánimo que será redescubierta en este tiempo, y por lo tanto muchas personas regresarán al Señor. Y en las próximas semanas, muchos de nosotros, al enfrentarnos a situaciones nuevas, desconocidas y difíciles, si nosotros realmente creemos en Dios, podremos decir como el salmista en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora bien, además de estos dos ejemplos, es muy probable que Dios esté hablando con usted de manera personal, utilizando este tiempo de dificultad para impartir una lección particular en su vida. Si ese es su caso, no deje de orar, sino pida al Señor que le dé su ayuda y que le dé sabiduría para poder aprender la lección y de esa manera poder pasar la prueba. Finalmente, hermanos, quiero decirles que la fe en Dios
No es un escudo protector el cual nos resguarda de todo mal o una barrera invisible que evita que pasemos por dificultades. Enseñar que la fe en Dios es algo como eso es completamente irresponsable, y pensar en ella desde esa perspectiva es desatender el llamado de madurez que el Señor nos hace a todos nosotros como sus hijos. No, la fe en Dios no nos exime de pasar por la tormenta, pero sí nos ayuda a pasar por en medio de ella. Y es que a todos nos gustan las promesas de Dios que podemos encontrar en su palabra. Sin embargo, y como ya les he mencionado en muchas otras ocasiones, una de las promesas que encontramos en la Biblia, una de las promesas que el Señor nos hace a nosotros como sus hijos es la siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aunque es verdad que el Señor promete a los suyos protección, cuidado, ayuda y muchas otras bendiciones, también es cierto que las pruebas son necesarias en la vida de un creyente para ayudarnos a crecer. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al 41, podemos leer que en cierta ocasión los discípulos, juntamente con el Señor, entraron al mar a navegar. Y luego de esto, el relato nos dice que sucedió lo siguiente, Marcos capítulo 4, 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y como nos dice el relato, la tormenta era feroz y la barca estaba en peligro de hundirse. Y ante tal situación, los discípulos hicieron lo mismo que muchos de nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a las tormentas de la vida. Los discípulos, al ver toda esta situación difícil, comenzaron a reclamarle al Señor y a decirle: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y es que es increíble lo fácil que nuestra fe se ve doblegada ante las dificultades que enfrentamos. Nos desesperamos, gritamos y nos enojamos con Dios e incluso le decimos: ¿no tienes cuidado de nosotros, Señor? ¿Acaso no te importa lo que nos pueda pasar? Y es que aquí podemos nosotros encontrar la diferencia entre una fe infantil y una fe madura. La fe inmadura espera a que nada nos pase, porque Dios debe cuidarnos. Después entonces, cuando llegan las dificultades y las tormentas nos golpean, nos enojamos con el Señor, le reclamamos y tiramos la toalla creyendo que Él no ha tenido cuidado de nosotros, considerando erróneamente que la fe debería eximirnos de todo mal. Por otro lado, una fe madura sabe que las tormentas de la vida son inevitables. Y atravesar por ellas no quiere decir que Dios no tenga cuidado de nosotros. De hecho, un creyente que es maduro sabe que con toda certeza el Señor va en la misma barca que nosotros en medio de la tormenta. No a la distancia, viendo cómo los suyos tiemblan de miedo, ni en un barco más grande, mejor preparado para poder soportar la tormenta. No. Cristo va con nosotros en la misma barca, soportando la tormenta a nuestro lado. Y aunque es posible que en este punto nos sintamos más cerca de esa fe inmadura que espera que nada nos pase, lo cierto es que el Señor nos invita a crecer confiando en Él y madurando espiritualmente con su ayuda. Uno de los discípulos que estuvo en esa barca reclamando al Señor por su falta de cuidado fue Pedro. Pedro el discípulo. Pero años más tarde, cuando Pedro ya había madurado en su caminar espiritual, este mismo hombre escribe lo siguiente en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ahí podemos leer esto: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Este es un Pedro completamente distinto a aquel hombre que se quejaba en contra de Jesús en la barca.
Pedro ya no ve las pruebas como un castigo o como una falta de cuidado de parte de Dios para con los suyos. No, ahora él sabe que las pruebas son la forma en la que el Señor hace que nuestra fe crezca y de esa manera nosotros podamos madurar espiritualmente. Pedro sabe que Dios tiene siempre un propósito en medio de la prueba. Y Pedro sabe que la fe no es un escudo protector que impide que todo mal nos llegue. No, Pedro sabe que la fe en medio de la tormenta es aquello que nos da ánimo para continuar, es aquello que nos permite seguir confiando en Dios. La fe es lo que nos permite realmente crecer en el Señor. Por tanto, y como último punto, hermanos, podemos decir que la fe no es una barrera que nos aísla de las pruebas de la vida. No, sino que por otro lado, la fe es aquello que nos permite confiar en Dios cuando atravesamos una tormenta. Y además, la fe es aquello que hace que nosotros maduremos espiritualmente al saber que el Señor está con nosotros cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida. Por tanto, hermanos, en esta mañana oremos para que el Señor permita que las pruebas que estén por llegar nos acerquen más a Él, nos acerquen más a Dios y de esta manera nosotros podamos madurar en el Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo y esta oportunidad de escuchar tu palabra. Y queremos pedirte en esta mañana en oración que nos guardes en contra de toda persona oportunista que en estos tiempos salga a la luz para querer engañar a tus hijos. Guárdanos en contra de esas personas y no permitas que nosotros caigamos en sus engaños. También, Señor, queremos pedirte que quites de nuestra vida todo juicio o todo pensamiento que nos hace creer que estos tiempos difíciles, que esta tormenta actual ha venido como un castigo por todo lo mal que ha hecho la gente, lo malo que ha hecho la humanidad. Si bien es cierto que todos tendremos que responder ante ti, ante ese gran trono en el momento del juicio final, lo cierto es que, Señor, no podemos hablar y no podemos pensar en ti como un niño caprichoso que envía maldad y que envía pruebas y que envía castigos a la humanidad simplemente porque no queremos escucharte. Ese no eres tú, Señor. Y ayúdanos a no tener esos pensamientos, ayúdanos a no creer eso, ayúdanos a desarraigar de nuestra mente y de nuestro corazón esa manera de pensar. Sino que por otro lado, Señor, ayúdanos a tener fe en ti, una fe correcta, una fe que va a madurar en medio de la tormenta. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cuando estamos pasando por estas dificultades. No importa si la situación se complica más, no importa si estos días se convierten en días más grises y completamente después en días oscuros y negros. Aún en medio de esa tormenta, que nosotros podamos recordar que tenemos un Dios en el cual podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza. Señor, ayúdanos en estos tiempos a que estas pruebas nos ayuden a crecer en ti, nos ayuden a acercarnos más a ti y nos ayuden a madurar espiritualmente. Eso es lo que nosotros queremos pedir en esta mañana. Además, Padre, pongo en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando para que tú los guardes, para que tú los bendigas y para que tú los ayudes, para que les des paz, para que les des ánimo, para que les des sabiduría en estos tiempos difíciles, para que protejas sus hogares, para que guardes a sus familias, para que tú, Señor, les recuerdes que en ti pueden confiar, en ti pueden descansar. Te pedimos esto, por favor, en esta mañana. Gracias te damos una vez más. En el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.